Buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Buenos días. Bueno, tenemos mucho que cubrir, mucho que decir, mucho que estudiar esta mañana y estoy anticipando realmente la enseñanza que tenemos esta mañana. Y estamos estudiando, como ustedes saben, los distintivos de nuestra iglesia. Empezamos a fin de junio con lo que se quiere decir o significa ser cristocéntrico. Y después tuvimos una enseñanza sobre la suficiencia de las escrituras. Y después la predicación expositiva. O sea, cubrimos como 8 distintivos. Y esta mañana terminamos con las doctrinas de la gracia. Ahora, la semana que viene vamos a empezar un nuevo estudio. Segundo de Corintios, capítulo 1, empezamos. El pastor Brad va a exponer los versículos 1 al 11 la semana que viene. Pero de nuevo, esta mañana vamos a examinar las doctrinas de la gracia y vamos a hacerlo por medio de 3 observaciones. Empezamos con la historia o el origen de las doctrinas de gracia, después la necesidad de las doctrinas de gracia y terminamos con la belleza de las doctrinas de la gracia. Bueno, al hablar de las doctrinas de la gracia, realmente estamos hablando de 5 enseñanzas, 5 doctrinas esenciales.
Y para entender por qué tenemos 5, tenemos que entender algo de la historia de las doctrinas de gracia. Pero antes de meternos en eso, vamos a orar de nuevo y pedir la ayuda, la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre, queremos confesar que somos débiles delante de ti. No somos dignos de acercarnos a tu trono, pero con gozo reconocemos la obra completa de Cristo Jesús. Y estamos juntos aquí, todos unidos, con el mismo propósito de conocerte a ti más y más. Ahora, danos entendimiento, discernimiento y la capacidad por medio del Espíritu Santo para aplicar la palabra tuya a nuestras vidas. Pedimos que tengas misericordia de nosotros esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos 5 puntos y estamos hablando de las doctrinas de gracia. Y es algo, bueno, casi todos ustedes ya saben, estamos hablando de la depravación total, o sea, nuestra incapacidad delante de Dios de buscarle, de conocerle. Y también tenemos la elección, pero es la elección incondicional. Y también la redención, la obra de Cristo, expiación limitada o particular, y la gracia irresistible o la gracia eficaz. Y terminamos con la perseverancia de los santos. Pero antes de seguir, quiero dejar en claro que estas verdades son reveladas por Dios en la palabra de Dios. Sin embargo, si queremos hablar de cómo hemos llegado a tener la lista que acabo de mencionar, tenemos que empezar con un nombre en particular. Y estoy pensando en Juan Calvino. Algunas personas tienen miedo de al mencionar el nombre de Juan Calvino, pero voy a hacerlo sin vergüenza. Calvino fue un teólogo francés que enseñó de forma contundente, con pasión, las doctrinas de la gracia en los tiempos de la Reforma Protestante. Y con él también tenemos conocidos como Martín Lutero, Zwingli, Juan Knox y otros. Pero Calvin fue el más reconocido. Pero la realidad es que, aunque Calvino enseñaba las doctrinas de gracia, ni siquiera resumió las doctrinas de gracia en 5 puntos. Y es porque los 5 puntos eran una respuesta a 5 declaraciones del arminianismo años después de la muerte de Calvino. Ahora, el arminianismo es una posición teológica que surgió por Jacobo Arminio. Pero antes de seguir adelante, quisiera aclarar algo, que no estamos aquí esta mañana con el gran propósito de menospreciar, denunciar o pelear con los arminianos. Tengo buenos amigos que son arminianos, amigos de la Iglesia de Dios, Asamblea de Dios. He predicado en la Iglesia, Asamblea de Dios, unas cuantas veces. Y tengo amigos que son de la Iglesia Wesleyana. Son creyentes que tienen otro punto de vista. Ahora opino que están equivocados, pero no son mis enemigos. Muy bien, tenemos que entenderlo bien. Yo recuerdo cuando yo era director de una misión, se llama Voluntarios en Misiones Médicas, una misión médica de corto plazo en Carolina del Sur. Y yo tenía una reunión a las 7 de la mañana cada viernes con un amigo para tomar un café, resolver los problemas del mundo y orar juntos. Y lo hicimos por casi 14 años. Y él era un buen arminiano. Piénsalo bien. Pero tuvimos nosotros la misma base en Cristo Jesús.
Bueno, la verdad es cuando él oraba como calvinista. Muy bien. Pero su teología es otra cosa. Ahora, Jacobo Arminio nació en el año 1560, un poco antes que yo. Pero 1560, o sea, 4 años antes de la muerte de Juan Calvino, obtuvo su preparación teológica a los pies de Teodoro Beza, el sucesor de Calvino en Ginebra. De modo que su formación teológica fue muy buena. Sin embargo, poco después de su ordenación, empezó a tener dudas. Comenzó a tener conflictos con la postura de la Iglesia reformada en cuanto al papel que juega la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Arminio murió en el año 1609 y sus seguidores tomaron el nombre los remonstrantes. Los remonstrantes es el nombre que ellos escogieron. Quiere decir los que protestan. Protestaron las doctrinas de la Iglesia reformada. Ahora, en el año 1610, ellos se reunieron en Holanda y escribieron sus creencias. Y ahora, dentro de la declaración de ellos sobre la gracia, hay 5 artículos y con la publicación de ellos, la controversia empezó que continúa hasta hoy. Entonces tenemos 5 declaraciones de los armenianos o, los seguidores de Arminio. Primeramente, declararon que Dios elige y escoge sobre la base de la fe o incredulidad prevista. 2. Cristo murió en la cruz por los pecados de todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvos. El hombre está tan depravado, es el número 3, que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra. Número 4. La gracia extendida de Dios puede ser resistida. Número 5. Un creyente verdaderamente generado puede perder su fe y con ella su salvación. Ahora, esta disputa entre calvinistas y arminianos trajo como consecuencia la convocación de un sínodo o una conferencia grande que fueron invitadas a todas las iglesias nacionales reformadas en Holanda. Y después de 154 sesiones, 154 reuniones, por un total de 7 meses, en el año 1619, rechazaron definitivamente la posición armeniana. Y al mismo tiempo presentaron las enseñanzas que han llegado a ser conocidos como los 5 puntos de calvinismo o las doctrinas de gracia, contestando las afirmaciones de los armenianos. Ahora, esto fue en el año 1619 y tenemos que notar que 70 años después, en el año 1689, escribieron la confesión que tenemos nosotros como una iglesia. ¿Bien? Bueno, mi propósito esta mañana es solamente darles una introducción a las doctrinas de gracia. Pero aún así, yo estaba pensando, ¿cómo hacerlo? Dentro de 45, 40 minutos, algo así. Pero ayer encontré un video en YouTube. Y ustedes pueden buscarlo. Ahora no, pero después. ¿Bien? Un video de Miguel Núñez. Y él lo hizo
en 5 minutos. Todas las doctrinas de gracia, 5 minutos, un récord. Pero me animó. Entonces yo voy a seguir adelante. Ahora, si es la primera vez escuchar de estas cosas, yo quiero animarle de seguir estudiando las Escrituras. Yo quiero animarles de andar despacio, de hacer preguntas, de leer lo que otros han escrito sobre el tema, de buscar videos. Y si no está de acuerdo con lo que yo voy a compartir, está bien, no se preocupe, ¿ok? No tiene que estar 100% de acuerdo conmigo para asistir a esta iglesia, tampoco para ser miembro de la iglesia. Pero la clave, y quisiera enfatizarlo, la clave es tener la disposición de someterse a la palabra de Dios, ser guiados, todos nosotros, por la palabra de Dios. Ahora, también quisiera hacer un poco de propaganda para ayudarles, seguir adelante. Si quiere leer más, yo quiero recomendar 4 libros. Primeramente, un libro que se llama Doctrinas Claves. Fue escrito por Edwin Palmer. Se puede conseguir hablando con Alfredo. Bien, no sé si él va a dar un descuento o no, pero vale la pena este libro. Hay otro libro que se llama La Predestinación, por Lorraine Bettner. O sea, este libro más grueso, tiene más información. Tal vez no es tan fácil leer como lo otro, pero es algo importante. Y también Juan Piper escribió un libro que se llama 5 puntos. Entonces es sencillo, bien fácil leer y estudiar. Y también un libro que, bueno, sí, es un libro, Libre Albedrío, por Spurgeon. Se puede, si tiene acceso a Kindle, se puede conseguir por solamente $3. Es una ganga, ¿bien? Libre albedrío, Spurgeon. Pero en cuanto a las doctrinas de gracia, yo quiero que vean la importancia, la necesidad de lo que tenemos esta mañana. Y aquí estamos hablando de la condición de caída del hombre. Es lo que se llama la depravación total. Esta es la necesidad. Y este es el gran problema que tenemos nosotros. O sea, estoy hablando de nuestra inhabilidad. Nuestra inhabilidad total. La depravación total que tenemos. Y aquí voy a citar algo de la Confesión de Fe. Esto recuerden, fue escrito en el año 1689. El hombre, por su caída, en el estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesta a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Es nuestra condición. Y Pablo una y otra vez está diciendo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, sin esperanza. Y a los creyentes en Éfeso, él escribió que ellos estaban antes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora, eso no significa que todos los hombres sean igual de malos, ni que algún hombre sea tan malo como pudiera ser. Sin embargo, significa que todos nosotros hemos sido infectados, contaminados por el pecado. Y por eso no somos capaces de amar a Dios como debemos, o de hacer algo que puede darnos la salvación. Isaías 64 lo dice bien, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad,
todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y también 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, no entienden. Pero tal vez el pasaje más gráfico se encuentra en la lectura bíblica que tuvimos esta mañana. Estoy citando Ezequiel 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó, fue una visión que recibió Ezequiel. Me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle lleno de huesos. Y esta es nuestra condición espiritual. Y en el siguiente versículo dice, y me hizo pasar cerca de ellos. Huesos alrededor, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Secos en gran manera. Ahora, esta es la imagen que tenemos de nuestro estado espiritual sin Cristo. Es la imagen de muerte, perecimiento, soledad, desamparo, abandono. O sea, es nuestra condición sin Cristo. Versículo 11, mismo capítulo de Ezequiel. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen que nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Y esta es la necesidad de las doctrinas de la gracia. La única esperanza es una intervención divina. Ahora en el versículo 3, Ezequiel 37. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. En otras palabras, el profeta está diciendo que la única esperanza que tienen los huesos secos se encuentran en Dios mismo. Señor Jehová, tú lo sabes. Tú tienes control, tú tienes poder, tú eres el Señor. O sea, nosotros podemos organizar a los huesos. Podemos entretener a los huesos. Podemos cantarles, visitarles. Podemos pintarles. Podemos bautizarles. Pero si Dios no hace la obra, no habrá ningún cambio. Es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es un nuevo nacimiento, un despertamiento. De nuevo, esta es la necesidad que tenemos y es lo que viene por medio de las doctrinas de gracia. Y tenemos aquí una cadena de eventos que Dios hace para dar perdón, limpieza, vida, un cambio radical. El profeta Jonás dijo, la salvación es del Señor. Esta fuerte declaración significa que cada aspecto de la salvación del hombre proviene de Dios y depende totalmente de Dios. Un pastor escribió que esto quiere decir que la salvación es determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada por Dios. O sea, de principio a fin, la salvación es solo del Señor. Y por eso citamos en el boletín Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No estamos aquí esta mañana para levantarnos a nosotros mismos porque hemos tenido la sabiduría de entregarnos a Cristo. No.
Estamos aquí para reconocer la obra soberana de Cristo Jesús, sacrificándose a sí mismo para darnos vida. Y esta es la belleza de las doctrinas de gracia. Nos muestra cómo Dios obra. Primeramente por una elección incondicional. Y es la obra del Padre escogiendo. Y después tenemos la obra particular de Cristo en cuanto a la expiación. Y después tenemos la obra del Espíritu Santo aplicando la obra por su gracia irresistible. Y como resultado, tenemos la perseverancia de los santos. Pero empezamos. La elección incondicional significa que Dios, según su buena voluntad, escoge un pueblo para la salvación. Es incondicional porque la base de esta obra está escondida en los consejos de Dios. Dios sabe lo que está haciendo y yo puedo dejarlo con Él. O sea, todos los que creen en las Escrituras, todos los hermanos en todas las denominaciones creen que hay una elección y que es necesario. Pero muchos creen que la elección es condicional. Condicional en el sentido que Dios escoge sobre la base de lo que vamos a hacer o creer. Y esto fue la enseñanza, la creencia de Jacobo Arminio. Dice, Dios elige, pero solamente sobre la base de la fe o la incredulidad que Él había previsto. Una señora en la iglesia donde yo fui creado, ella me dijo, tratando de explicar la elección, lo hizo así. Tal vez había escuchado algo parecido. Me dijo a mí, bueno, hay que entender que la elección es que Dios ha hecho todo posible, que ha hecho su voto por nosotros. Elección. Y por otro lado, el diablo ha hecho su voto contra nosotros. Y ahora nos toca a nosotros votar y todo depende de nosotros. Esta es una locura, esta es una tontería. No tiene sentido. Pero de nuevo, quisiera citar nuestra confesión de fe. Capítulo 3, párrafo 3, dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordinados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Y a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Párrafo 5. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ella. Ahora, la confesión que tenemos nosotros no es la Biblia, pero está expresando lo que tenemos en las Escrituras. Y ahora voy a citar una porción de Romanos 9, empezando en versículo 11. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice que tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, la obra es de Dios. Pero tenemos que reconocer algo sumamente importante. ¿Qué es lo que merecemos nosotros? ¿Qué es lo que merezco yo? Yo merezco la condenación de Dios. Y si Dios quiere extender su misericordia, esta es una maravilla. Si Dios Padre quiere dar a algunos para la salvación, es una muestra de la bondad y la misericordia de Dios. Juan capítulo 6, 37. Todo lo que el Padre me da, Cristo hablando, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. En Juan 6, 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Y en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, la obra de elección incondicional nos libra de la condenación. Somos nosotros como huesos secos sin esperanza y Dios escoge todo su pueblo para tener vida. Así en Ezequiel todos los huesos empezaron a moverse. Salvación es de Jehová. Pero quiero también que noten que es una obra particular, una obra especial, o como algunos dicen, es una expiación limitada. Es limitada, si estamos hablando de la obra de Cristo, es limitada porque solamente los huesos en el valle se levantaron. Es particular porque se aplicó solamente a los escogidos. Ahora, este es algo difícil de explicar porque Dios es el creador del mundo. Él deja la lluvia caer sobre buenos y malos. Y Él ofrece la salvación a todos. Pero estamos hablando de la obra de Cristo y lo que Él logró en la cruz. Ahora, muchos dicen y creen que Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre. O sea, Cristo murió por toda la humanidad, aunque solo los creyentes son salvos. En otras palabras, están diciendo que Cristo ha hecho todo posible para salvarnos por la obra en la cruz, pero no puede más. Y ahora todo depende de nosotros. Ahora, nuestra confesión de fe habla claramente de la obra de Cristo en la cruz. Y habla de otra manera. Estoy citando capítulo 8, párrafo 5. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos, hablando de la obra de Cristo, lo que ha hecho, para todos aquellos que el Padre le ha dado. Y la pregunta que tenemos que hacer es realmente así. ¿Qué es lo que Cristo logró en la cruz? O sea,
Esta es la pregunta más importante. Alrededor de nosotros, todo el mundo está hablando de una visión o otra visión. Están hablando acerca de las cosas por venir, pero no saben nada de la cosa más importante. Y es lo que Cristo ha logrado en la cruz. Realmente, ¿qué es lo que hizo? ¿Era solamente brindar a todos los hombres la posibilidad de ser salvos? ¿O era asegurar la salvación de aquellos que le habían sido dados por el Padre? A mí me anima a saber que Cristo hizo una obra completa. Es como escribió Isaías, y estoy citando Isaías 53, hablando de la obra de Cristo, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y que él había, hablando de Cristo, llevado el pecado de muchos, pensando en su iglesia. Mi hermano, yo tengo que decir que yo no merezco eso. Yo tengo que humillarme delante del Señor y decir, Señor, ¿por qué me has dado a mí vista, entendimiento, nuevo nacimiento? Que tu nombre sea levantado. Así, lo que vemos es que Cristo realmente logró nuestra salvación por su obra en la cruz. Y cuando Él dijo en la cruz, terminado es, estaba hablando de la obra de redención. Había comprado un pueblo para sí mismo. Había pagado la cuenta por los elegidos, los dados por el Padre. Así lo que vemos es que Cristo realmente logró nuestra salvación. No estamos limitando el poder o la eficacia de su obra, solamente limitamos la aplicación de la misma. Y es una aplicación particular. Y así tiene sentido lo que sigue. El siguiente punto es el llamamiento eficaz, o sea, la gracia irresistible, la obra del Espíritu Santo aplicando la obra completa de Cristo. O sea, Dios en su bondad, misericordia, va a dar seguimiento a su elección, a su redención, al aplicar la obra a nuestros huesos secos. Ezequiel 37, ahora versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y esta es la obra del Espíritu, aplicando la obra del Hijo, la elección del Padre. Ahora, Dios utiliza y ordena los medios de lograr a su fin también. Y estoy hablando de nuestras oraciones, la lectura bíblica, la predicación de la palabra. Y lo vimos en la profecía de Ezequiel. O sea, tenemos que compartir, persuadir y predicar. El pasaje dice, profetiza sobre estos huesos. Diles, oíd palabra de Jehová. Y por los medios que Dios ha dado, el Espíritu va a obrar. Ahora, Ezequiel 37, 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. O sea, al hablar del llamamiento eficaz, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo que nos da vida. Estamos hablando de nuevo nacimiento.
Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es la obra de Dios. Siendo renacidos, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es una obra de Dios. Al tener el nuevo nacimiento, vamos a tener los ojos abiertos y vamos a creer y vamos a arrepentirnos y vamos a perseverar. Ahora Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, algunos dicen que, bueno, esta gracia, esta obra del Espíritu Santo puede ser resistida. Y lo dicen porque no todos aceptan el Evangelio. Y no todos creen. Ahora, estamos estudiando Éxodo y hemos visto la resistencia de Faraón. Él resistió, se endureció su corazón. Pero también en Éxodo leemos que Dios dice, yo endureceré su corazón. Y esta es la cosa, bueno, es sumamente importante. Faraón libremente escogió lo que Dios había libremente determinado. De nuevo, Faraón libremente escogió lo que Dios había libremente determinado. Era responsable. Él era responsable, pero Dios le utilizó para mostrar su poder delante de un pueblo. Es algo misterioso, es algo que yo no puedo explicar, pero nos enseña que no se puede luchar contra Dios. O sea, puede ser que haya alguien aquí esta mañana que quiere decir que, bueno, yo voy a creer, voy a entregarme a Cristo, pero cuando me da la gana. Hablar así es menospreciar la obra del Espíritu Santo. No puede jugar con Dios. O sea, no tiene sentido para un hueso seco decir a otro hueso seco que Dios no es justo. Y no nos conviene creer. Leyendo de nuevo en Romanos 9:20 dice, más antes, oh Dios, ¿quién eres tú para alterques con Dios? El resultado de todo lo que hemos visto, o sea, desde la elección incondicional hasta el llamamiento eficaz, es el cambio radical que Dios hace en la vida de una persona quien antes era condenada, depravada totalmente. Es un cambio de huesos secos a un pueblo escogido. Estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, nos toca a nosotros arrepentirnos y creer. Y va a pasar cuando Dios aplica su gracia irresistible y eficaz a sus elegidos. Y al tener los ojos abiertos a ver la belleza de Jesús, ¿cómo vamos a rechazarle? Al entender realmente lo que Cristo ha logrado, tenemos que correr a Él, porque Él es nuestra única esperanza. Y no sería posible hacer otra cosa. Ahora, Dios obra en muchas maneras. En la vida del carcelero en Filipo, fue un terremoto que Dios envió para despertarlo.
En la vida del apóstol Pablo fue una luz y una voz del cielo. En la vida de eunuco, Dios le dio a alguien para enseñarle. En la vida de Lidia, Dios en una manera misteriosa abrió su corazón. Pero en cada caso fue la poderosa obra del Espíritu Santo obrando en una manera irresistible y ellos creyeron. Y como resultado, tenemos la perseverancia de los santos. Ahora, nuestra confesión lo define de esta manera. Capítulo 17. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseveran en él hasta el fin. Y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Y por supuesto, hay creyentes y tengo amigos que tienen otra opinión, otro punto de vista. Creen que definitivamente un creyente verdaderamente regenerado podría perder su fe y con ella la salvación. Pero para mí no cuadra con las Escrituras. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es la perseverancia de los santos. Y 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Recuerdo una vez en Puerto Rico, yo estaba buscando un libro en una librería cristiana en Río Piedras, en Puerto Rico, cuando un señor me acercó y me hizo una pregunta. O sea, no me dio su nombre, ni me dijo buenos días, ni tampoco disculpas por la molestia, solamente así hizo la pregunta. Y fue así la pregunta. ¿Usted cree una vez salvo, siempre salvo? Bueno, al escuchar la pregunta, sabía que él solamente estaba buscando una discusión, un debate, y por eso le contesté con otra pregunta. Señor, ¿qué quiere decir salvo? O sea, si salvo quiere decir que una persona asiste a una iglesia de vez en cuando o ha tenido una experiencia religiosa o emocional, que tiene una Biblia en casa, pero no está perseverando bien, entonces no creo. Una vez salvo, siempre salvo. No creo. Pero si salvo quiere decir elegido desde antes de la fundación del mundo, que Cristo específicamente murió para salvarle, que ha tenido un cambio radical por el llamamiento eficaz y que está perseverando en la fe, entonces sí, yo creo, una vez salvo, siempre salvo. Y solamente dijo, gracias, y se fue. Yo espero que puedan ver la belleza de lo que tenemos delante de nosotros al considerar las doctrinas de gracia como uno de los distintivos de nuestra iglesia.
Estamos hablando de una transformación radical que Dios hace y como resultado, Él merece toda alabanza y adoración. La salvación es de Dios. Ahora, de nuevo, Ezequiel 37. Sabréis, versículo 13, sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. De verdad, es una cosa saber la teología y las doctrinas de gracia, pero es otra cosa tenerlas aplicadas a su vida y apreciar la belleza de lo que estamos diciendo. Nuestro propósito no es tener las doctrinas de gracia como un armamento para entrar en un debate en Facebook o menospreciar a otros hermanos. Y no es una vara con 5 puntitos para castigar a los armenianos. No, el propósito nuestro al compartir las doctrinas de gracia es para que veamos la belleza de la obra de salvación. Es ver la gracia de Dios y la maravilla que Dios ha hecho en nuestras vidas. A Dios sea la gloria. Ahora, he compartido con ustedes antes, y no me equivoco, acerca de algo de la conversión de nuestro hijo menor, Jeremy. Él es un joven, bueno, todavía, ahora él tiene más años, pero todavía es lo mismo. Al decir negro, él va a decir blanco. Es su naturaleza. Muy bien. Hubiese sido un buen abogado. Pero él tenía las doctrinas de gracia de memoria y fue para él un gozo grande encontrar un fundamentalista y corregir sus creencias acerca de la elección o la expiación. Y su manera de aplicar las escrituras y la lógica era notable. Pero un día después de una clase, su profesor le dijo, Jeremy, tal vez tienes razón, pero ¿qué importa si no eres creyente? Y aquella noche compartió conmigo y se entregó a Cristo. Esta es la clave. Puede tener todo conocimiento, pero si no tiene la realidad de Cristo, no vale nada. Yo quiero que ustedes vean esta mañana la belleza de Cristo. Y hay que preguntarse si realmente ha llegado a ver su posición como un hueso seco, con la necesidad de un movimiento poderoso del Espíritu Santo. Ha salido por la gracia de Dios de la cautividad de su sepulcro de pecados. Ha visto la belleza del Evangelio, has sentido la obra del Espíritu Santo en su vida, has tenido un cambio radical, has clamado, Dios, sé propicio de mi pecador, has clamado con todo corazón, perdón. Y puedes decir que Dios ha hecho una obra salvadora en su vida. Si no puede decirlo, hay que buscar Cristo de todo corazón. Es lo que estamos diciendo. Es el propósito de las doctrinas de gracia, de levantar Cristo y mostrar lo que Él ha logrado por nosotros. Y merecemos nada más que la condenación. Pero Él está ofreciendo la salvación. Él dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Él está ofreciendo esperanza
Él puede cambiar cualquier vida, Él puede cambiar cualquier ciudad, cualquier nación. Él es poderoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ofreciendo la salvación a todos, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que venir a Cristo. Tenemos que adorarle a Él. Hermanos.